Bien, para los cuidados continuos de la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? El objetivo general que es para el paciente va a ser mejorar el intercambio gaseoso y restablecer el patrón respiratorio. Y como objetivos específicos de enfermería, yo me voy a plantear minimizar los riesgos cardíacos y ayudar, ¿no es cierto?, a la recuperación del paciente, ¿sí? ¿Está? Entonces eso yo me voy a plantear como para de alguna manera mejorar esto del paciente. Recuérdense que todas estas son acciones de colaboración, porque ya esto va a depender netamente de la fisiología y la respuesta del tratamiento del paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Acuérdense que este objetivo puede ser a corto, mediano o largo plazo. En este caso, ¿no es cierto?, va a ser mediano plazo, un término de 72 horas que le damos al paciente. Corto plazo sería, ¿no es cierto?, de 24 a 72 horas, de 24 a 72 horas. Y acá tenemos de 72 horas a 7 días y después acá tenemos a largo plazo más de 7 días, ¿sí? Eso se llama corto, mediano y largo plazo. En este caso yo me voy a plantear a un mediano plazo, porque tenemos que esperar que el paciente responda al tratamiento. Bien, me voy a plantear como objetivo específico minimizar todos los riesgos cardíacos y ayudar a la recuperación, ¿no es cierto?, de este paciente. Sobre todo la parte respiratoria, que es la que está más comprometida. Voy a tener un monitoreo continuo, ¿sí? El monitoreo continuo va a ser específicamente, ¿qué es lo que era? El control de los signos vitales, ¿sí? Ustedes ya saben cómo es el monitoreo, cada una hora. Siempre que hablamos de monitoreo significa control de signos vitales cada una hora. Ya saben que la hemodinamia, tanto la tensión arterial y la frecuencia cardíaca estaban alteradas por este volumen intersticial, ¿sí? Volumen de líquido que está a nivel del intersticio y no los vasos. Así que a medida que el paciente va respondiendo, la tensión arterial va mejorando y la frecuencia cardíaca va disminuyendo si el paciente responde al tratamiento. Si el paciente no responde al tratamiento, aparecen claramente los signos de hipovolemia que yo les había explicado en la primera parte. Bien, entonces voy a tener un monitoreo continuo del paciente, voy a hacer la auscultación de los sonidos cardíacos para ver si tiene, por ejemplo, digamos un tercer sonido a nivel cardíaco. Acuérdense que ustedes tienen de alguna manera, ¿no es cierto?, para evaluar los pulsos apicales, entonces tienen que evaluar a ver cómo se encuentran esos signos. Y también voy a evaluar, ¿no es cierto?, voy a hacer la auscultación de los ruidos pulmonares, ¿sí? Acuérdense que este paciente puede pasar por ejemplo, que pueda tener un roncus a pasar a crepitante. Si ya pasa a crepitante, ya nos está diciendo que estamos frente a un edema agudo de pulmón. O sea, que auscultar los sonidos cardíacos para ver si este paciente comienza con arritmias o no, o evaluar, digamos, mediante la auscultación los ruidos pulmonares para ver los cambios que hay, ¿sí? Entonces son muy importantes, ¿sí? Eso es en el monitoreo continuo. El control de electrocardiogramas cada 6 horas, porque de hecho con una gran complicación puede ser el infarto, ¿sí? Evaluar la función renal del paciente, ¿sí? Acuérdense que este paciente ya tenía oliguria. Si hizo retención de líquido, quiere decir que este paciente ya estaba con oliguria. Por ende, si al paciente le van a dar como tratamiento la furosemida, tengo que ver cómo responde, para ver si este paciente responde o no responde al tratamiento. Entonces es muy importante evaluar la función renal, ¿sí? Si yo ya comencé con el tratamiento, recuerden que si es endovenoso, yo a la respuesta a la 1 hora ya tiene que estar el paciente comenzando a orinar. Si el paciente no orina, tengo que avisar al médico que no está respondiendo, para que tome otra determinación. Quizás sea necesario poner otro tipo de fármaco para que ayude a la función, ¿no es cierto?, de mejorar el flujo a nivel renal y esto, a su vez, ¿no es cierto?, aumentar también el volumen urinario. El monitoreo de oxigenoterapia, fundamental, porque la primera complicación severa que lo va a llevar a este paciente de sala común a por ejemplo, a una terapia intensiva es que se comprometa la parte respiratoria con el edema de pulmón agudo, ¿sí?, donde el paciente la saturación va a estar por debajo de 85, va a tener una frecuencia cardíaca por encima de 120, va a tener ingurgitación yugular, va a estar cianótico, va a tener una tos espumosa salmonada, ¿sí?, va a estar pálido, con una sudoración fría. Este paciente ya tiene edema agudo de pulmón. Automáticamente ese paciente tiene que pasar a terapia, ya no puede quedar más en la sala común. O sea, que cuando yo hago la elaboración digamos, el monitoreo, ¿no?, de lo que es el patrón respiratorio, es muy importante. Me está determinando, ¿no es cierto?, la evolución del paciente, si mejora o desmejora y cómo yo de alguna manera puedo, ¿no es cierto?, mejorarlo. Muchas veces si este paciente no está evaluado este patrón respiratorio, ¿sí?, este paciente se descompensa, hace un paro cardíaco y no sale. Ahora, si yo comienzo a ver
que no responde a la orina, que la hemodinamia está totalmente inestable y que el patrón respiratorio está más comprometido que cuando yo lo ingresé, me está diciendo, doctor, venga a verlo porque el paciente no está respondiendo al tratamiento. Entonces es muy posible que el médico dé otro tipo de fármaco, como que ya hemos hablado, como la dopamina, que ayude al paciente a una mejor contractibilidad y evitamos que este paciente pase a terapia. Pero no es que él pase a terapia nada más, sino que lo entuben. Y si le llegan a entubar, la recuperación es más tardía, hay mucho mayor compromiso y los pacientes mayores de 65 años hay un 20% que mueren, ¿sí? Entonces fíjense la importancia del enfermero de poder evaluar este tipo de pacientes. También se le colocan medias elásticas para mejorar el retorno venoso, porque decimos que ¿no es cierto?, tiene edemas a nivel del intersticio, ¿sí? Entonces a nivel del intersticio tenemos que de alguna manera, si le colocamos las vendas elásticas, hacemos que ese líquido que está mal trabajado de alguna manera mejore el retorno venoso y aumentar el volumen vascular, así que es muy importante. Ahora también, como todo tratamiento, tiene un efecto iatrogénico, que si el paciente tiene, por ejemplo, algún trastorno a nivel vascular periférico, puede producir trombos. Entonces también tengo que observar los pulsos distales, el calor, la temperatura, todos los miembros inferiores, ¿sí? Otra cosa que tengo que evaluar y estar en forma constante vigilando son los registros de disritmia, para ver si aparecen arritmias o de qué tipo, si aparecen, por ejemplo, bigeminaciones, o sea, alteración en el ritmo, ¿sí? Y también, ¿no es cierto?, si apareciera cualquier tipo de cambio en el trazado electrográfico, le hacemos un electro para mostrárselo al médico a ver cómo es el cambio y para que él determine si hay algún riesgo, por ejemplo, como un infarto o algo similar. Controlar, ¿no es cierto?, los estudios de laboratorio que se han sugerido para este paciente. Y generalmente le van a pedir que un ioglograma para ver todo lo que es la parte renal, ¿sí? Le van a pedir todo lo que es la gasometría, así que tengo que ver en qué estado ácido base se encuentra, cómo están los electrolitos, porque al tener una retención de líquido hay que ver cómo está el potasio, cómo está el sodio, porque seguramente puede llegar a tener hiperpotasemia e hipernatremia. Entonces va a presentar también, aparte de ya todas las complicaciones que tiene por la falla del miocardio, signos y síntomas de hipernatremia e hiponatremia, ¿sí? Y también de alteración de estado ácido-base, que en este caso generalmente lo que tienen por la mala ventilación-perfusión es una acidosis respiratoria de este paciente, ¿sí? Y puede llegar a tener incluso una acidosis mixta este paciente. Entonces, eso es como cuidados para de alguna manera, ¿no es cierto?, restablecer y minimizar todos aquellos riesgos que tengan y mejorar el intercambio gaseoso de este paciente. Pero nosotros nos habíamos propuesto disminuir los riesgos, ¿sí? Entonces, para disminuir los riesgos tengo que tener en cuenta todos estos cuidados, porque si yo no tengo en cuenta todos estos cuidados, difícilmente el paciente va a estar controlado y no vamos a poder dar el auxilio que él necesita. Acuérdense que somos mediadores entre el paciente y el médico, porque el médico no está en forma permanente con el paciente. El que está con el paciente viendo la evolución y la respuesta al tratamiento y valorando todas estas funciones es el enfermero. Bien. Otro objetivo que me voy a proponer, ¿no es cierto?, porque sabemos que el compromiso más grande que lo puede llevar a terapia, como he dicho, es la función respiratoria. Entonces, como propuesta o objetivo específico, me voy a proponer controlar la función respiratoria. Ustedes ya saben cómo tienen que evaluar, ¿no es cierto?, toda esta función, ¿sí? A ver, si el paciente empezó con disnea de esfuerzo, empezó con una saturación con 90, tenía una frecuencia respiratoria de 22, no había presencia de regurgitación yugular, yo en mi control me lo encuentro con una frecuencia cardíaca por encima de 28, una saturación por debajo de 85, tengo una palidez, tengo diaforesis y ya me está diciendo que está frente a un edema agudo de pulmón. O sea que es muy importante, ¿no es cierto?, evaluar la función respiratoria. Eso ya lo habíamos dicho y lo recalco porque en respiratorio el que no me sepa evaluar la función o que le quieran llamar patrón respiratorio está desaprobado, ¿sí? Otro signo que tengo que ver es lo de la hipoventilación e hiperventilación. ¿Por qué? Porque el paciente, si se descompensa, lo primero que va a hacer para de alguna manera, ¿no es cierto?, como una respuesta orgánica a la falta de oxígeno, a la falta de ese intercambio gaseoso, va a ser primero la hiperventilación. Y cuando el paciente se agota, va a tener la hipoventilación, ¿sí? Entonces yo tengo que observar eso, porque puede ser que el saturómetro me esté dando 90,